Hola, ¿qué tal? Aquí el doctor Alberto San Agustín para hablar del cáncer de páncreas, que para mí es bastante desagradable porque cuando lo detectas porque da síntomas ya suele estar bastante avanzado y esto hace que el abordaje sea más difícil. Además, no hay formas claras de detección precoz y lo único que se puede hacer es estar atentos y alerta a estos síntomas para intentar que esta detección sea lo más temprana posible. Voy a hablar de diferentes formas de presentación clínica en forma de tipos de pacientes, modificando los datos, por supuesto, y también hablaré del caso de Steve Jobs, que era público y me han preguntado algunas veces, y no es exactamente de lo que vamos a hablar aquí, porque el cáncer de páncreas de Steve Jobs no era un adenocarcinoma, que es a lo que nos referimos normalmente cuando hablamos de cáncer de páncreas. El primer caso es un varón de 60 años que va al médico de familia porque hace 2 semanas o 3 empezó con un dolor de estómago que es relativamente intenso y que es bastante constante. Parece ser que coincidió con una comida que hizo con compañeros de trabajo. Resulta que también en esa época había consumido ibuprofeno porque tenía algunos dolores articulares. El paciente está trabajando en la construcción. Entonces se examina al paciente, la exploración abdominal es normal, todo parece normal. Bueno, se le pide una analítica porque hace tiempo que no se hacía ninguna, un par de años aproximadamente, aunque tomaba un antihipertensivo. Pero aparte de eso, todo lo demás normal, no tiene diabetes, ni no tiene tampoco colesterol, ni ninguna otra enfermedad. Además, su peso corporal es normal, es decir, que está más bien delgado. El paciente se va de la consulta, con una dieta, unas recomendaciones higiénico-dietéticas y también se le da un antiácido de tipo almagato para que disminuyan un poco las molestias. Y bueno, nos quedamos pendiente de la analítica. Al cabo de una semana y media el paciente va empeorando y entonces va a urgencias porque le duele más el estómago y se está yendo hacia la parte derecha, la parte izquierda del abdomen, ¿no? O sea que parece ser que la situación va aumentando, allí lo exploran, no encuentran nada, la exploración parece ser que todo es normal y la analítica que le piden no encuentran nada significativo. Le dan omeprazol a lo que ya estaba tomando, que era un antiácido, y además le insisten en las medidas higiénicas. Al cabo de un par de semanas sigue igual, no solo igual, sino que ha empeorado, además con más cansancio, nota que está perdiendo peso, que le cuesta cada vez comer y la situación cada vez parece que es insostenible. En este momento vuelve otra vez al médico cabecera y aquí en la exploración sí que se ve que la exploración no es del todo normal, tiene más molestias abdominales y el paciente dice que cuando se estira empeora el dolor y mejora cuando flexiona las piernas, ¿no? En lo que se llama postura fetal. Entonces el dolor también se irradia hacia una de las partes que lo atribuye al trabajo que tiene la construcción, que puede ser que haya hecho un mal gesto, aunque al médico de cabecera no le parece que el tema vaya por aquí en ese momento. Y en la exploración lo que nota que tiene las conjuntivas, es decir, la parte blanca que tenemos de los ojos un poco amarillas. A partir de este momento, pues ya sospecha que podría ser un cáncer de páncreas y para descartarlo lo primero que hacen es una ecografía abdominal y ahí sí que se ve una masa abdominal y ya la sospecha es mayor. Y a partir de aquí ya se contacta con medicina interna y al final se establece el diagnóstico de cáncer de páncreas, que resulta que es un adenocarcinoma de páncreas. El segundo paciente es una mujer de 70 años que está retirada y que tiene cansancio desde hace meses. Hace casi un año. Ya se hizo una analítica que salía normal para controlarse su hipertensión y colesterol, pero todo parecía que estaba dentro de la normalidad. Lo que pasa es que en los últimos 2 meses este cansancio ha ido empeorando y también ha disminuido de peso. También dice que cuando come nota como molestias abdominales, pero lo que le ha hecho venir realmente es que ha notado en el abdomen como una especie de bulto. Entonces a la exploración, cuando está con el médico, lo que se nota o lo que se palpa es una masa en la parte izquierda del abdomen, más bien de consistencia dura, y esto junto a los síntomas hace saltar todas las alarmas. Entonces se le hace una ecografía en la cual se confirma que hay una masa ahí en
en la zona esta del abdomen y posteriormente se confirma que es un adenocarcinoma de páncreas. El tercer paciente es un hombre de 52 años que está delgado, trabaja de oficinista pero realiza bastante actividad física porque le gusta practicar deporte, pero en las últimas 2-3 semanas dice que orina mucho más de lo normal, tanto en frecuencia como en cantidad, que tiene más sed de lo normal, que también es lógico porque orina mucho, y además también tiene más sensación de hambre, come más, pero a pesar de todo ha adelgazado. Previamente estaba delgado, pero ahora ha perdido más peso en las últimas semanas. Esto hace sospechar que podría tener una diabetes, entonces se pide una analítica urgente y se confirma que tiene unos 400 miligramos decilitro en sangre de glucosa, lo que confirma que tiene una diabetes. Lo que pasa es que aquí llama la atención esta sintomatología tan típica, porque en la diabetes mellitus tipo 2 suele ser una aparición más progresiva y a veces sin apenas síntomas o sin síntomas, y llama la atención también porque suele aparecer con obesidad. Entonces, en este caso, después de la exploración y también porque hay un aumento en la analítica de transaminasas y hay algunas alteraciones analíticas, se decide investigar más y al final se descubre que hay un adenocarcinoma de páncreas y se confirma el diagnóstico. El cuarto caso es una mujer de 50 años que empieza con mareos, palpitaciones, temblores, a veces sudoración, a veces tiene episodios en los que tiene más hambre de lo normal, una sensación como de mucha ansiedad, tiene cambios de personalidad, cambios de conducta, de forma que en principio lo que se sospecha es que puede ser un trastorno psiquiátrico, que tiene crisis de ansiedad, hasta que en una situación lo que ocurre es que pierde el conocimiento, tiene un síncope. Entonces la llevan a urgencias y en urgencias lo que detectan es una hipoglucemia severa, es decir, que el azúcar en la sangre está muy bajo. Esto se investiga posteriormente porque se empieza a detectar que tiene hipoglucemia, sobre todo matutinas, y que tiene alteraciones en la conducta, estas sensaciones extrañas, pero cuando se le da azúcar o bebe algo azucarado, se le van los síntomas. Entonces se investiga y se confirma que tiene un tipo de cáncer de páncreas, pero que es muy raro. No es de los que estamos hablando aquí, es un insulinoma, que parece ser que es el que tenía Steve Jobs. Normalmente la mayor parte de los casos, aquí hay suerte y suelen ser benignos y se extirpan quirúrgicamente y se soluciona el problema. El tema es que este tipo de cáncer de páncreas afecta a las células beta del páncreas que proliferan de forma anómala, que son unas células que producen insulina, y la función de la insulina es meter la glucosa, el azúcar de la sangre hacia las células, de forma que provocará hipoglucemias si tienes un descontrol de producción de insulina. Pero como ya digo, este caso es un caso raro, pero en esta situación normalmente es una situación benigna que con la extirpación quirúrgica se soluciona el problema. Por eso es importante que cuando hacen un diagnóstico de cáncer de páncreas te digan si es este que es más frecuente, que es el adenocarcinoma, o es uno de estos que es menos frecuente. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer de páncreas? Pues ya he comentado varios de los síntomas en los 3 primeros casos. En parte se pueden deducir por la anatomía del páncreas y también por las funciones que tiene este páncreas. Tenemos que tener claro que aquí estamos hablando del adenocarcinoma de páncreas, que es lo que llamamos un cáncer exocrino. ¿Y por qué? Porque el páncreas tiene dos funciones, una que es exocrina y otra endocrina. La exocrina quiere decir la producción de enzimas, que son unas sustancias químicas, que hay unas células del páncreas que las van produciendo, van por el conducto pancreático hasta el duodeno, que es la parte inicial del intestino delgado, y sirven para la digestión de grasas y también de proteínas. Son amilasas, son lipasas, en fin. Esta es la primera función y esta es la que se afecta con el adenocarcinoma de páncreas, que sería el más frecuente con diferencia. Después tenemos la función endocrina, que sería la producción de insulina y de glucagón, que tiene algunas células del páncreas que sirven para producir estas hormonas. Entonces, estas sirven para regular la glucosa en la sangre. Entonces, el insulinoma sería un tipo de cáncer muy raro del páncreas, que lo que da es una producción excesiva de insulina, y es el cuarto caso del que hemos comentado, que daba estos síntomas que parecían psiquiátricos y que había hipoglucemias intensas por el aumento brusco de insulina y que se curaban, entre comillas, tomando azúcar. Entonces, de esto no hablamos aquí. Los síntomas típicos del cáncer de páncreas son los que hemos comentado en los 2 primeros casos,
un dolor abdominal, después una pérdida de peso con pérdida de apetito y también una coloración amarilla de la piel. Entonces, el dolor abdominal, ¿por qué es? Pues porque el tumor va aumentando de tamaño, comprime y lo que hace es bloquear los jugos pancreáticos dentro del mismo páncreas, y en lugar de digerir los alimentos que vamos consumiendo, lo que hace es digerir el mismo páncreas y dará lugar a dolor, sobre todo con las comidas, porque aumentará la secreción y actuará en el mismo páncreas y puede dar lugar a pancreatitis de repetición en personas que no son consumidoras habituales de alcohol. Peor si son consumidoras de alcohol habituales, por supuesto. Entonces, estos episodios de dolor de barriga también dependerán de si está infiltrando otras estructuras, o sea, si se está expandiendo el tumor, y también depende de la presión que puede ejercer en el duodeno, que es el inicio del intestino delgado, o en el estómago, de forma que eso también puede dar lugar a náuseas y vómitos. Entonces, esto todo unido, conforme va evolucionando, causará un dolor de estómago o de abdomen cada vez más intenso, más continuo, como si te rascara por dentro. Cuando se estira la persona empeora porque se estira el páncreas, entonces está mejor en posición fetal, es decir, con las piernas flexionadas hacia el abdomen, ¿no? Una posición que se llama fetal. Entonces, esto da lugar a que la persona tenga cada vez menos apetito por estos motivos y coma cada vez menos, y entonces esto contribuye a que se adelgace. Aparte que el tumor también, o este tipo de cáncer, también produce sustancias que dan lugar a una disminución del apetito y también contribuye a que la persona se adelgace. Además, como estas sustancias, estas enzimas del páncreas empiezan a no llegar al intestino delgado, de forma que no se pueden digerir bien las proteínas ni tampoco las grasas, lo que pasará es que incluso comiendo lo mismo, expulsarás la comida sin digerir a través de las heces, o con menos digestión absorberás menos las proteínas y menos las grasas, de forma que esto contribuye a que la ingesta calórica será menor y también contribuye a que adelgaces. Entonces se unen estos fenómenos de dolor abdominal con náuseas, vómitos, esta pérdida de apetito por el mismo tumor y por el dolor abdominal, también por el efecto del tumor, también hace que adelgaces. Entonces todo se une y puedes tener un adelgazamiento extremo que se llama caquexia. Entonces este conjunto de síntomas van todos unidos. Esto se puede dar tanto si el cáncer de páncreas es en la cabeza del páncreas, que es la parte inicial, que es la parte más gruesa y la que está detrás de la unión del duodeno con el estómago, como si se da en la zona del cuerpo, que es menos frecuente, o de la cola del páncreas, que esto ya es más hacia la izquierda y que son cánceres menos frecuentes. Es un síntoma que suele ser común, el dolor abdominal con las náuseas, vómitos. Lo que pasa es que los que son más alejados, están más alejados de la cabeza del páncreas, suelen dar menos síntomas inicialmente. Y después está el tema de la coloración amarillenta de la piel, que a veces puede ir con prurito, y esto, es decir, con picor que no se calma al rascar, y suele empezar por la zona de las conjuntivas, es decir, la zona blanca de los ojos, que se vuelve amarillenta, y luego por la piel. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a que si está en la cabeza del páncreas el tumor, comprime la zona, y ahí, curiosamente, el colédoco, que es una estructura que lleva lo que es la secreción de la vesícula biliar y del hígado, llegan al intestino delgado a través de pasar por la cabeza del páncreas y se unen con el conducto pancreático en una estructura que se llama ampolla de Vater, ¿no? A nivel del duodeno. Entonces esto se puede obstruir y entonces no puede salir la bilis, no puede llegar hacia el intestino delgado. Entonces se acumulan sales biliares. Esto también contribuye a que no se puedan digerir bien las grasas, pero además se acumula la bilirrubina, que no puede salir hacia el intestino, y se acumulará en sangre. Entonces se eliminará también por la orina, dando lugar a una orina oscura, como si fuera de cola, de bebida de cola, por la cantidad de bilirrubina que hay en esta orina, o de urobilinógeno,
También habrá una pigmentación amarilla de la piel, también por lo mismo, porque se acumula la bilirrubina, que empieza, como digo, en las conjuntivas y luego por el resto del cuerpo, y a veces esta acumulación de salas biliares se cree que es la causa de que empiece el prurito que no calma cuando te rascas. Después también, si esto va evolucionando, también puede dar lugar a que las heces disminuyan su coloración, porque la coloración marronácea de las heces depende de la bilirrubina que sale del intestino, el urobilinógeno, que en parte se reabsorbe, pero mucho de este sigue por el tubo digestivo, se transforma en estercobilina y da el color marronáceo o anaranjado de las heces. Entonces esto hará que las heces progresivamente sean cada vez más claras, incluso pueden llegar a ser incoloras o prácticamente blancas. Entonces estos síntomas son más característicos del cáncer de la cabeza de páncreas, que es el más frecuente. Esto de la ictericia, coluria y acolia, estos 3 síntomas. Otro síntoma que se puede encontrar, si esto va evolucionando, es que las heces sean más grasientas, haya lo que se llama esteatorrea, que significa unas heces grasas y que flotan en el agua, en el inodoro. Y esto se debe a que, por la disminución de producción, de llegada, mejor dicho, de bilis o de sales biliares hacia el intestino delgado, se produce una menor digestión de las grasas, y también como tampoco las lipasas de la secreción pancreática llegan, entonces hay una menor digestión de las grasas y estas se eliminarán por las heces, dando lugar a estas heces grasientas y que pueden flotar. O sea que este sería un síntoma también más avanzado. Otro síntoma que hemos comentado es la aparición de una diabetes brusca en una persona que estaba delgada y que no era típico de una diabetes mellitus tipo 2. Entonces, en estos cánceres de páncreas se pueden dar las dos cosas. O que haya una aparición brusca de una diabetes, podría ser un debut del cáncer de páncreas. Eso no quiere decir que si tienes una diabetes a estas edades y si estás delgado tenga que ser esto, sería raro, pero puede ser, hay que tenerlo en cuenta. Y también puede ser que tengas ya previamente una diabetes mellitus tipo 2 y que de repente empeore mucho, que sea de muy difícil control. Entonces esto habrá que tenerlo en cuenta. ¿Por qué se produce? Pues porque ya hemos dicho que una de las funciones del páncreas es la endocrina, la producción de insulina y de glucagón, que regulan el nivel de glucosa en la sangre. Entonces estas células que producen insulina y glucagón se pueden ver afectadas por destrucción debido a estas pancreatitis de repetición, debidas al acúmulo de secreción pancreática dentro del páncreas y que lo autodestruyen, o puede deberse también por una misma compresión de estas estructuras que producen insulina y glucagón. Entonces puede debutar la persona con una diabetes. O sea, esta sería la explicación. Después, otros síntomas que se pueden dar es que este cáncer pues vaya produciendo una serie de sustancias que den lugar a una trombosis de repetición o tromboflebitis, que puede ser en diferentes estructuras, es decir, coágulos de sangre que se forman y que pueden llegar a obstruir en algunas partes del cuerpo. Después también puede dar lugar a peritonitis, es decir, una inflamación de la cavidad abdominal, de la membrana interna que envuelve los intestinos, porque vaya lesionando no solo el páncreas, sino que salte fuera del páncreas y lesione otras estructuras. Y también puede haber metástasis a nivel del hígado, a nivel del pulmón, puede infiltrar otras estructuras vasculares y dar síntomas adicionales, porque pasa a la sangre, o a nivel local porque empieza a afectar a otras estructuras. Entonces se irán añadiendo síntomas. ¿Cuáles son los factores de riesgo y qué podemos hacer para prevenir el cáncer de páncreas? Pues aquí las opciones son un poco limitadas a nivel de prevención. El riesgo lo aumenta la edad, sobre todo a partir de los 50 años, sobre todo los diagnósticos suelen ser entre 60 y 80 años, y esto no lo podemos modificar. Después el tabaquismo, que esto sí podemos modificarlo dejando de fumar. Después la obesidad, un índice de masa corporal más de 30, que esto lo podemos modificar pues con la alimentación y la actividad física. Se recomienda una dieta rica en vegetales y en frutas, es decir, lo que comentamos en muchos otros vídeos. Después puede predisponer el tener pancreatitis de repetición o pancreatitis crónica, es decir, inflamaciones del páncreas prolongadas que pueden aumentar el riesgo. Después también factores genéticos que pueden influir y que también están en investigación. Y la diabetes podría ser que influyera en aumento del riesgo, pero sí que puede ser un síntoma
precoz o inicial que detecte un cáncer de páncreas, como he comentado en el tercer caso antes. ¿Cómo se diagnostica el cáncer de páncreas? Pues a partir de los síntomas y signos que describe el paciente se pide una analítica de sangre, de orina, después se puede pedir una ecografía abdominal que puede detectar algún tipo de masa o a veces puede ser dudoso, y después se tendrá que confirmar con un TAC, una resonancia o un PET. Todo dependerá de los recursos que haya. También a veces se hacen ecografías endoscópicas, es decir, que te meten un tubo a través del esófago hasta el estómago y a partir de ahí se toman imágenes que son más exactas de cómo está el páncreas. Después se confirmará esto con una biopsia en la que a través del microscopio te dirán si es un cáncer de páncreas y el tipo de cáncer de páncreas, y después se hacen estudios adicionales para hacer un estadiaje. A partir de aquí pues tomarán decisiones un comité de tumores, que es un grupo de varios médicos que toman las decisiones acerca del paciente y luego se lo comunican. Es decir, que no toma la decisión un solo médico. Después en las analíticas de control se pide un marcador tumoral, que es el CA19.9, que sirve para ver cómo va evolucionando respondiendo al tratamiento el paciente, aunque a veces puede haber pacientes que tengan un CA19.9 que sea más o menos normal y que no sea de mucha utilidad, pero se suele utilizar porque puede orientar. ¿Cuál es el tratamiento del cáncer de páncreas? Pues principalmente lo que se intenta es que sea un tratamiento quirúrgico, es decir, de extirpar el tumor. Si es en la cabeza del páncreas, normalmente se extirpará esta cabeza del páncreas junto con la vesícula, los conductos correspondientes, el duodeno, a veces incluso parte del estómago, también los ganglios linfáticos afectados, y después ya si es un cáncer que afecta al cuerpo o a la cola, pues se extirpará esta parte. También depende si hay afectación de vasos sanguíneos, entonces el abordaje será más o menos complicado y a veces no se puede intervenir porque no está demasiado avanzado. También se utiliza quimioterapia y radioterapia posteriormente. Todo esto dependerá del estadiaje y del grado de evolución de la enfermedad. Y después, por supuesto, pues tratamientos paliativos para disminuir la sintomatología, sobre todo si el tumor o el cáncer no se puede intervenir. Te recomiendo otros vídeos sobre medicina y salud que son interesantes para profundizar en estos temas. Muchas gracias, cuídate, un abrazo y hasta el próximo vídeo.